Bueno, boa tarde a todos e a todas os asistentes, tamén as persoas que nos están seguindo por streaming nas redes sociais. Darlles a benvida a este primeiro foro do Camiño Portugués, a esta primeira conferencia que organiza o Concello de Tui, e dun xeito especial darlle a benvida ao noso primeiro conferenciante, ao noso primeiro invitado no día de hoxe, a don Juan Manuel López Chaves, a quen lle agradecemos que este hoxe aquí presente con nós para disertar sobre o Camiño Portugués e tamén saudar ao Concelleiro de Patrimonio e Turismo, Laureano Alonso. O Concello de Tui, como institución, eu creo que folga reiterar o que supón o Camiño Portugués. E cando falamos do Camiño Portugués xa non vou entrar nesa diserción de si Camiño Portugués único, si Camiño Portugués pola costa ou Camiño Portugués polo interior. O Camiño Portugués é o que? É o único, porque o camiño secular que históricamente sempre existiu. E o camiño que históricamente sempre existiu pois é o camiño secular que pasa por Tui cara a Santiago. E creo que dende esa premisa creo que debemos analizar a importancia e a relevancia do camiño. Fundamental para este Concello dende todos os puntos de vista. Dende o punto de vista da administración, posiblemente sempre poñamos máis énfasis no que significa a peregrinaxe en termos de rendemento, digamos, económico, o que supón pois para a economía local, para moitos sectores da hostelería, do sector servicios, pois as altas cifras de peregrinos que ten o Camiño Portugués, pero tampouco podemos olvidar que o Camiño é fundamentalmente espiritualidade e ligada a esa espiritualidade tamén, pois, como non, o coñecemento e, neste caso, pois, a posta en valor e o recoñecemento pois, do noso patrimonio material e tamén, por outra banda, inmaterial. Dada a importancia e a relevancia do camiño para esta cidade, non podemos olvidar que as cifras de peregrinos anteriores á aparición da pandemia estábamos preto de 85.000 peregrinos ao ano e estábamos, ademais, nun ritmo de crecemento importante, vísperas, ademais, de ano xacobeo, co cal, pois, íbamos a ter un crecemento moi sobresaínte e vinculado a ese crecemento de peregrinos, repito, como ben dixen antes, pois tamén o crecemento de todo o que significa de pulo económico pois para a nosa cidade e para o noso concello. De aí que a administración local, sendo conscientes desta realidade, dende o primeiro momento puxemos en marcha e seguiremos pondo en marcha unha serie de mecanismos e instrumentos tendentes pois a seguir valorizando o camiño e o seu significado para este concello. Puxemos en marcha a Mesa do Camiño a nivel local, en redes creamos pois tamén a marca do Camiño de Santiago para darlle maior dimensión e agora pois tamén que a creación deste foro queremos seguir incidindo na relevancia que o Camiño Portugués ten para Tui e en definitiva obviamente pois tamén para Galicia e para a humanidade. O Camiño Portugués forma parte do patrimonio da humanidade e polo tanto pois a institución municipal ten o compromiso, repito, de levar adiante cantas actuacións sexan necesarias para seguir no ámbito do recoñecemento e da protección e da posta en valor do Camiño Portugués. Nada máis, agradecer a todos a presenza, reiterar unha vez máis o noso agradecemento, a nosa inmensa gratitude a Juan Manuel López Chaves pola se prestase hoxe pois a súa disertación sobre este elemento tan importante. E agora, pois, lle cedo a palabra ao Concelleiro de Patrimonio e Turismo, Laureano Alonso. Moitas grazas. Bueno, moi boas tardes a todos e a todas. Agradecer a presencia de Juan Manuel López Chaves aquí, por suposto a presencia do alcalde. Eu creo que hai que ver o futuro non con demasiado optimismo, pero sí ter a esperanza de que o que vai vir a partir de agora vai ser mellor que o que levamos pasado ou sufrido este último ano, non?
A previsión é que a partir do día 30 se poida abrir a fronteira e a partir dese momento poderá chegar, sobre todo, peregrinos que tradicionalmente viñan a facer o camiño portugués, que eran basicamente peregrinos estranxeiros que viñan pois vía o Porto ou vía Lisboa e ian chegando ata aquí, ata a nosa cidade. Tristemente, ca ponte internacional pechada e sin posibilidade de atravesar, non hai posibilidade de que veñan peregrinos desde Portugal. Eu podo solo, a título de curiosidade, anunciar que onte chegou unha peregrina de Alemania, pero chegou en taxi, viu andando hasta Valença, e de Valença para cá cruzou nun taxi. Non sei como podría facer para xustificalo, pero bueno, foi a primeira peregrina estranxeira que chegou a Tui en todo este ano 2021. Peregrinos de aquí, que salen de Tui, si temos constancia de bastantes, estou falando dun fin de semana, mellor 25, pero son xente que está facendo camiño a tramos, que empeza en Tui e o seguinte fin de semana pois vai de Porriño para diante, porque sabedes que hai un problema grave en canto a conseguir hospedaxe, moitos albergues están pechados, os albergues oficiais seguen pechados, entón é un momento tremendamente difícil. E, bueno, esperemos que a partir do día 30 pois, se poida ir remontando de alguma maneira. Bueno, nós, como xa dixo o alcalde, estamos facendo un traballo pois, de promoción do camiño, de cuidado, atención aos peregrinos, de, digamos, que divulgación das posibilidades do camiño portugués, sin ir en contra de ninguén, sino que, bueno, poñer en valor o que nós temos e que o camiño portugués tradicional é o que entra por Valença, que pasa por Tui e que sigue por Porriño ata Compostela, e non é outras posibilidades que se están barallando que, bueno, nos respetamos, pero que nós temos que defender este. Por eso se crea este foro, que vamos a ter cada mes pois unha charla, unha conferencia, e iremos pois anunciando paulatinamente os distintos conferenciantes, distintos ponentes, e a idea é esa un pouco que se fale do camiño, manter a chama do camiño viva e, dende logo, animar a todos aqueles a que nos estén escoitando, que nos vexan, a que veñan a coñecer o camiño portugués, ben saindo desde Valença, ben desde o Porto, ben desde Lisboa ou tamén desde Tui, que poden recibir a Compostela saindo perfectamente dende aquí, tanto en bicicleta como a pé. Para o acto de hoxe contamos, para min é un orgullo presentalo, contamos con Juan Manuel López Chaves, que é un home pois, sobradamente coñecido, un home que nace en Salamanca no ano 1933 e que leva pois, xa na súa longa trayectoria vital feito moitas cousas, entre elas defender o patrimonio, noso patrimonio galego, basicamente, que para nós é un orgullo, ademais, que unha persona que non nace en Galicia que se preocupe desta maneira polo noso patrimonio. Preside a Asociación de Amigos dos Pazos e a promoción cultural con sede na cidade de Vigo. Amigo dos Pazos foi a primeira entidade galega creada para a defensa do patrimonio cultural. Foi fundada no ano 1972 e centrada no rico patrimonio palaciego do patrimonio cultural da Comunidade Galega, perdón. Os Pazos, a finais dos 70 do século pasado, incluiu entre os objetivos preferentes a Ruta Xacobea. E estamos falando de que nesa altura o Camiño de Santiago era, digamos, algo esquecido, non? Según o principal promotor, neste caso, desta iniciativa, Juan Manuel López Chaves, todo comenzou no ano 1978. Ese ano, o marqués de Amodio, que era o máximo responsable da organización Europa Nostra para a defensa do patrimonio cultural común continental, animou a Asociación Viguesa a promover o Camiño de Santiago, que calificou como unha herencia patrimonial extraordinaria. Amigos dos Pazos iniciou unha serie de estudios e xestións nacionais e internacionais que, co apoio de entidades e institucións moi diversas, culminou no ano 1982 coa declaración do Camiño de Santiago como ben cultural europeo, fundamentado na Recomendación 987 do Consello de Europa. Este recoñecemento foi o primeiro que logrou este itinerario nas institucións continentais. Sería, ademais, a base para a declaración da ruta como primeiro itinerario cultural europeo en 1987. O acontecemento moderno máis decisivo para a súa consideración como patrimonio común do continente. Amigos dos Pazos iniciou tamén a recuperación do Camiño portugués a Santiago, e iso temos, evidentemente, que agradecer especialmente, a mediados dos anos 80,
organizando os primeiros encontros internacionais e as primeiras peregrinacións desde Portugal. E tamén aquí en Tui se fixe un congreso. Tamén promoveu e realizou as primeiras guías e libros de divulgación sobre esta vía histórica. Tamén foi promotor de numerosas iniciativas ciudadanas como levou a expropiación e posterior restauración da Casa de Zeta e o Pazo de Figueroa, conocidas popularmente como a Casa dos Arines no casco histórico de Vigo, onde está hoxe o Instituto Camões. E, vinculado co camiño, estaba detrás, fixo un estudio sobre un peregrino moi importante do camiño portugués que foi a peregrinación de Giovanni Battista Confalonieri en 1594. Do paso de Confalonieri por Tui reproduzco unhas palabras que deixou escritas que din: de su paso por Tui, Confalonieri apunta literalmente: da outra parte do río Miño atópase inmediatamente Tui, cidade e Principado de Galicia. É pequena, amurallada, pobre en xente e en diñeiro. A catedral é grande e en ela está o corpo de San Telmo, abogado dos mariñeiros. Sobre a cal hai unha capela na que se celebra a Eucaristía, aínda que non está canonizado. Bueno, en definitiva, contar hoxe aquí con Juan Manuel López Chaves é un honor, unha honra para todos nós, e queremos que a súa presencia serva para expresarlle o noso recoñecemento por este amplo traballo en favor das rutas de peregrinación a Compostela, impulsada desde a súa asociación desde fai máis de 40 anos, e cuyos frutos hoxe nos benefician e nos congratulan. Non queremos deixar de expresarlo iso públicamente. Moi ben, con todos vostedes, Juan Manuel López Chaves. Ilustrísimo señor alcalde, concejal de Cultura, muchas gracias por la cariñosa acogida que me han dispensado, y para mí es un honor actuar en Tui porque es la ciudad que históricamente ha sido siempre vinculada al camino portugués de Santiago. De todas formas, yo quiero dejar claro que mi intervención va a ser relativamente breve, por una razón, porque mi intervención se corresponde con dos preguntas. ¿Cuándo los amigos de los Pazos se preocuparon de los caminos de Santiago? ¿Y por qué los amigos de los Pazos se ocuparon del camino portugués central o histórico? Como muy bien dijo el concejal de Cultura, los amigos de los Pazos nacen en el año 1972 y su único fin es la difusión y defensa de los edificios de los Pazos. Pero como muy bien dijo don Ramón Otero Pedrayo, los Pazos no son chalés, no son edificios aislados. Un pazo es una casa solariega construida en el campo, que está rodeada de jardines, de bosques y de tierras de labor. Por eso ampliamos nuestros fines al entorno de los Pazos. Pero realmente el salto en materia de patrimonio artístico lo dimos en el año 1978, cuando asistimos al Congreso Internacional de Patrimonio Artístico Europeo. Allí presenté una ponencia titulada Los Pazos, arquitectura civil tradicional de Galicia. La proyección parece que gustó bastante a la gente
y mostraron mucho interés por los hórreos. Y al final de la intervención presenté unas diapositivas en las que aparecía la camelia como flor de los Pazos. Entonces, los asistentes al Congreso se mostraron muy extrañados de que hiciese esa afirmación, y los aplausos que me dedicaron fueron menos que de cortesía. Entonces se acercó el presidente del Congreso, Lord Akansanti, un político inglés muy famoso, que era el presidente de Europa Nostra, porque la Asamblea de Europa Nostra es siempre un congreso europeo. Y me dijo que cómo pretendía yo que las camelias floreciesen en Galicia, cuando teníamos un clima continental con unos inviernos durísimos y con el territorio prácticamente nevado. Yo, a través del intérprete, le dije que Galicia era una región occidental de España con clima templado y con una tierra tan rica que permitía el florecimiento de cualquier especie y, por supuesto, las camelias. Como no nos entendíamos Lord Akansanti y yo, el cónsul general de España, que estaba presente, me dijo si tenía alguna diapositiva de la Catedral de Santiago. Afortunadamente la tenía. Pedí a los congresistas que se sentasen y les proyecté la Catedral de Santiago. Entonces prorrumpieron en aplausos y dijeron: haberlo dicho, ustedes son de la tierra de Santiago, Lans Jacobus. Nos habían confundido con polacos, porque la Galicia que conocen en Centro Europa y culturalmente de patrimonio artístico es la Galicia polaca, donde nació el Papa Juan Pablo II. Al mismo tiempo se me acercó el marqués de Amodio, que yo creí que era francés, pero resulta que también era inglés, y me dijo que él tenía, su familia, un castillo en Francia en la Edad Media que servía de albergue de peregrinos. Y me reprochó que los españoles dedicásemos tan poca atención al camino francés de Santiago por su riqueza monumental, espiritual y de comunicación. Yo me callé, pero recibí el reto. Y al llegar a Vigo propuse a la Junta Directiva que ampliásemos los fines a la difusión y defensa de los caminos de Santiago. La Junta Directiva me dijo que no, porque en aquel momento éramos una asociación muy pequeña, prácticamente sin recursos económicos, y que eso no podíamos atenderlo. Pero yo insistí, y al fin conseguí en el año 80 que los amigos de los Pazos ampliasen sus fines a la difusión y defensa de los caminos de Santiago. En aquellas fechas, en España, solo había una persona fenomenal, que era el cura del Cebrero, Elías Baliña, y la Asociación de Amigos del Camino de Estella. No había ninguna otra entidad defensora de los caminos. Nosotros no podíamos competir con estas dos, con la entidad y esa personalidad. Entonces le propuse a la Junta Directiva que entrásemos en el mundo jacobeo con fuerza inusitada. Y para ello les puse un tema muy difícil, que fue elaborar un proyecto económico y restaurador del camino francés, que fundamentalmente consistía en la restauración de sus monumentos, en la difusión de sus virtudes espirituales, de comunicación, etcétera, etcétera, y solicitar la ayuda de los ayuntamientos, diputaciones y comunidades autónomas. Vimos el cielo abierto, porque claro, esa carta, esa comunicación, había que mandarla al Ministerio de Cultura. Y en el Ministerio de Cultura, en aquel entonces,
había un ministro que era Íñigo Cabero, que era propagandista católico. Dijimos, bárbaro, este va a atender nuestra petición y tal. Pero nuestra sorpresa fue que el director general de Patrimonio Cultural, Javier Tusell, que era catedrático de Historia del Arte, me mandó una carta denegando la petición de ese programa. Y además con 3 razones bastante peregrinas. Primero dijo que el proyecto que presentábamos exigiría como mínimo un presupuesto de 100 millones de pesetas para restaurar monumentos, que además el camino francés ya había sido protegido anteriormente, se debía de referir a la declaración de conjunto histórico-artístico, y lo más peregrino en un catedrático de arte es que el futuro del camino no estaba muy claro. Tal aberración hizo que le mandase una carta diciéndole que la carta no era para él, que era para el ministro, y por lo tanto que hiciera el favor de elevarla al ministro. Y además, con la carta le mandamos ya un conjunto de adhesiones a nuestra petición que eran importantísimas. Para nuestra sorpresa, el ministro volvió a denegarnos la petición. Y ante esta segunda denegación, en vez de amilanarnos, tomamos más ánimos y pensamos que si un organismo europeo aprobaba nuestro proyecto, aquí en España se pondrían todos a la cola para cumplirlo. Y buscamos y encontramos a la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, que es el organismo de la Unión Europea que más países agrupa. Además, es un organismo esencialmente cultural y tiene además un instituto de estudio de las rutas de los peregrinos. Y de nuevo nos alegramos muchísimos porque el presidente de la Asamblea era un español, José María Leirza. Entonces dijimos, nada, este señor nos acoge todo perfectamente. Como la petición a la Asamblea Parlamentaria había tenido mucho eco en los medios de comunicación, Radio Nacional de España nos hizo una entrevista, Areiza en París y yo en Vigo, y Areiza tuvo una frase lapidaria, que después no cumplió, pero bueno, dijo, la iniciativa de los amigos de los Pazos es tan importante que necesariamente la Asamblea la aprobará. En este momento, también enviamos una inmensidad de adhesiones, pero hubo varias muy importantes. Europa Nostra, la Federación Mundial de Amigos de los Castillos Históricos, el Parlamento de Galicia en pleno, la Xunta de Galicia, el Gobierno en pleno, y hubo una iniciativa del Grupo Socialista que fue trascendental. La encabezaba Vázquez Fouz y presentó en el Congreso una interpelación al Gobierno diciendo si el Gobierno apoyaba la iniciativa de los Amigos de los Pazos ante el Consejo de Europa. La respuesta fue sorprendente, porque aquellos que nos habían negado 2 veces nuestra petición contestaron al Congreso, sí, señores, ¿cómo no vamos a apoyar la iniciativa de los Pazos? Ya lo estamos haciendo. Bueno, con este motivo nos llamaron a Madrid la nueva ministra de Cultura, ya no era Íñigo Cabero, era Soledad Becerril, y nos pidió que si no teníamos inconveniente, que la petición que hacíamos al Consejo de Europa la firmase el diputado que estaba en el Consejo de Europa, que era Joaquín Muñoz Peiraz, para darle más fuerza. Nosotros dijimos que no teníamos inconveniente, pero que la petición tenía que ser en nombre de los Amigos de los Pazos. Pues
el señor Muñoz Peirás no cumplió con la palabra, o se lo comunicaron mal, porque le hizo fue copiar nuestra iniciativa, presentarla como propia y nosotros estábamos un poco desconfiados porque no teníamos noticias ninguna, pero afortunadamente el presidente del Parlamento de Galicia, Rosón, nos mandó una carta de Areiza en la que decía que la iniciativa que estaba funcionando no era la de los amigos de los Pazos, sino la de Muñoz Peirás. Nuestra indignación subió de tono y entonces yo le mandé una carta al secretario general de la Unión Europea, Frank Caresset, y le dije lo que pasaba. Él me contestó muy amable y me dijo que lo que yo decía era muy grave, que tenía que presentar pruebas. Así lo hicimos y el efecto fue inmediato. La recomendación, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa cambia de presidente de la Comisión, nombran al alemán Günther Müller y este caballero, en la exposición de motivos, lo primero que hace es decir, en el año 1980, la Asociación Española Amigos de los Pazos propone al Consejo de Europa que el Camino Francés de Santiago sea declarado bien de interés cultural europeo. Habíamos creado este eslogan porque, claro, no era lo mismo presentarlo en el Consejo de Europa que al Ministerio de Cultura, y esta recomendación se aprobó por unanimidad. Se aprobó por unanimidad, que es la recomendación 987, que es la que da origen, era la raíz con la que se declara al Camino Francés bien de interés cultural europeo. O sea, prácticamente nuestro eslogan lo reproducen. Es más, el único documento que asiste en la recomendación 987 es la carta que yo le había dirigido a Areiza explicando los motivos y la causa de nuestra iniciativa. Aprobada la recomendación 987 por unanimidad, nos llamaron a Estrasburgo, a los amigos de los Pazos, y nos hicieron un acto muy emocionante en la Asamblea Parlamentaria. Ya no estaba Areiza de presidente, sino un austriaco, Karl Harens, quien dijo, contestando a mi intervención, una frase muy bonita. Dijo, esta pequeña asociación del Finisterre hispánico con esta iniciativa ha adquirido dimensión europea. Pero cuando leemos la recomendación, observamos que no se cita para nada a los caminos portugueses. Y eso que el vicepresidente de la comisión era un portugués, el señor Acevedo. Entonces, consideramos que esto era una injusticia, una discriminación, y ahí viene el por qué los amigos de los Pazos iniciamos la recuperación del camino portugués. Nada más regresar a España, en contacto con el Círculo Almeida Garredo Porto, organizamos un primer encuentro internacional, precisamente en Tui, para la recuperación de este camino. Allí asistieron Filgueira Valverde, el sacerdote Sobrino, Carlos del Valle, Grato Amor, el obispo auxiliar de Oporto y un catedrático, un catedrático portugués, Vaquero Moreno, Humberto Vaquero Moreno, que era la primera vez que se ponía en contacto con los temas del camino y que ha sido uno de los más grandes entusiastas del mismo, hasta tal punto que él ha dibujado el mapa de todos los caminos portugueses. Al mismo tiempo, y en colaboración con la Orden de Malta, organizamos una peregrinación a pie desde
Braga a Santiago. Hacía 75 años que no pasaba un peregrino por el camino portugués. Había surgido las apariciones de Fátima y por lo tanto los portugueses se habían derivado. Y eso que al final del siglo XIX el camino y la peregrinación decayeron muchísimo y los únicos que mantuvieron fueron los portugueses, pero después no desapareció. Esta peregrinación fue muy importante y tengo que decir, y aquí está presente una de ellas, asociados Menzi, María del Carmen Pérez Soaje y Lorenzo Cuervo, señalizaron el camino desde Tui a Santiago de una manera provisional. Pero es curioso que esta señalización provisional prácticamente es la que hoy oficialmente está reconocida. Y como anécdota tengo que decir que si hoy había dicho el concejal de Cultura que iba una peregrina alemana, que el primer peregrino que viajó desde Oporto a Santiago, pasando por Tui, sin estar señalizado el camino, fue Robert Plot. Robert Plot era murió desgraciadamente, uno de los grandes miembros del Comité Internacional de Expertos. La realidad es que hoy el camino central portugués, que pasa por Tui, es el más importante. Antes de la pandemia era el segundo después del camino francés en peregrinación, el número de peregrinos, y es una riqueza que Tui tiene que conservar y defender. Cuando hoy hemos visto todo lo que hace el Ayuntamiento de Tui y lo que piensan en defender, para nosotros es una alegría, porque como decía Tabucchi, soñar es una forma de existir. Y gracias a que su día soñamos con la realidad que es hoy el camino portugués, los amigos de los Pazos existen y el año próximo cumplirán 50 años de su existencia. Gracias a todos ustedes. Ahora, si quieren hacer alguna pregunta, no hay inconveniente en contestarles. ¿Alguna duda? ¿Alguna...? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿No en esa peregrinación desde Braga no había nada? ¿Cómo iban viendo el camino? Yo no sé cómo se organizaron los portugueses. Nosotros, con la señalización que hicieron Messi y Lorenzo Cuervo, pues fuimos muy bien, no tuvimos problema ninguno. Nos mandaron de avanzadillas. Exactamente. ¿Y qué es el trazado que está hoy o no? Bueno, ese trazado era provisional y por tanto con el tiempo desapareció, pero coincide con la realidad que ahora ha establecido la Xunta con la declaración de este camino oficialmente, el camino central portugués. Y tengo que decir, porque si no lo digo no voy satisfecho, que Tui no tiene que temer para nada otros caminos. En Portugal existen 3 caminos troncales que existen desde la antigüedad, que es el camino de Trás-os-Montes, que sale en Chaves y entra en Berín, el camino central, que es el que más tiene mayor literatura de todos ellos, que nace en Lisboa, viene a Tui, y el de la costa, que también, según algunos autores portugueses, es tan antiguo como el central, pero tiene menos importancia. Prueba de ello es que la propia diócesis de Tui tenía una lancha, una barca,
que cruzaban a los peregrinos en la Edad Media, y además por él han transitado peregrinos tan famosos como Albani y recientemente el presidente del Comité Internacional de Expertos, Paolo Caucci. Pero, de todas formas, el camino que entra en Tui es el principal y se lo seguirá siendo a lo largo de la historia. ¿Alguna pregunta más? Pues si no hay más preguntas, darle de nuevo las gracias al Ayuntamiento de Tui por esta atención que ha tenido conmigo y que para mí es un honor estar aquí y estar hablando del camino portugués central. Hombre, encima van a hacer un obsequio. Una semblanza de nuestra queridísima ciudad. Hombre, muy bien. Pues muchas gracias, muy amable. Tú, Ignacio, si quieres también. Pues muchas gracias, Nada, muy sí, amable. ha sido un placer escucharle y realmente interesante. Muchas gracias a ustedes. Sí, hombre, ya por mis años, ya los pioneros de los caminos ya han fallecido. Yo soy un resto que quedo. Emplazarles para la próxima conferencia de este foro que será